Bienvenidos de nuevo a Mundo Finanzas, el canal donde aprendes el fascinante mundo del dinero, la inversión y la libertad financiera. En el episodio de hoy, vamos a desafiar un mito arraigado en el mundo de las finanzas, la creencia de que el dinero es una barrera insuperable para comenzar a invertir. Descubriremos cómo es posible embarcarse en el emocionante viaje de la inversión con menos de $100. Y cómo cada pequeño paso te acerca un poco más a tus sueños financieros. Así que prepárate para sentirte inspirado y motivado, porque el dinero no es una excusa para no invertir. En el mundo de las inversiones, a menudo se cree que el éxito está reservado para aquellos con billeteras abultadas, capaces de desembolsar grandes sumas de dinero para entrar en el juego. Sin embargo, este mito está siendo desafiado cada vez más por una ola de inversores que están demostrando que el tamaño de la cartera no determina el alcance de los sueños financieros. Descubre con nosotros cómo el dinero no es una excusa para comenzar a invertir, y cómo hacerlo con menos de $100. Imagina que decides invertir esos $100 en acciones de una empresa prometedora a través de una plataforma de inversión que te permite comprar fracciones de acciones. Digamos que eliges una empresa tecnológica en crecimiento, como una startup de inteligencia artificial o una criptomoneda de IA. Ahora, supongamos que esta empresa tiene un rendimiento anual promedio del 10%. Esto significa que, en promedio, el valor de tus acciones aumentaría en un 10% cada año. Con el tiempo, tu inversión comenzaría a crecer de manera exponencial gracias al poder de la capitalización. Después de 10 años, tu inversión inicial de $100 habría crecido a aproximadamente $259. No está mal, ¿verdad? Pero aquí es donde comienza a ponerse emocionante. Después de 20 años, tu inversión valdría alrededor de $672. Después de 30 años, habría crecido a alrededor de $1.745. Y después de 40 años, tu inversión de $100 se habría convertido en una asombrosa suma de aproximadamente $4.525. Ahora, supongamos que reinviertes tus ganancias y continúas haciendo crecer tu cartera de inversiones. Después de 50 años, tu inversión de $100 podría haberse convertido en una suma que supera fácilmente el $1.000.000. Este ejemplo ilustra el poder del tiempo, la paciencia y el crecimiento compuesto al invertir incluso cantidades modestas de dinero. Por supuesto, este es un ejemplo hipotético y los rendimientos reales variarán según una variedad de factores, incluidos los movimientos del mercado y el rendimiento de las inversiones individuales. Sin embargo, demuestra cómo incluso una pequeña inversión inicial tendrá un impacto significativo a largo plazo si se maneja de manera inteligente y se le da tiempo para crecer. El mito del dinero como barrera. Históricamente, la inversión ha sido considerada como un juego reservado para aquellos con grandes cantidades de capital disponible. Sin embargo, este paradigma está cambiando con la creciente accesibilidad a plataformas de inversión que permiten a personas de todos los ámbitos de la vida participar en los mercados financieros. Anteriormente, invertir requería acceso a corredores costosos o grandes sumas de dinero para comprar acciones completas. Hoy en día, con la proliferación de aplicaciones de inversión y la posibilidad de invertir en fracciones de acciones, como se mencionó anteriormente, la barrera de entrada se ha reducido significativamente. Ahora, cualquiera con acceso a un teléfono móvil y algunos dólares puede comenzar a invertir. El poder de los pequeños pasos. Este punto se centra en el concepto de que cada pequeña contribución importa en el camino hacia la libertad financiera. Es fácil subestimar el impacto de pequeñas cantidades de dinero, pero incluso pequeñas inversiones se acumularán con el tiempo y generar resultados significativos. Es similar a ahorrar monedas en una alcancía, aunque cada moneda individual pueda parecer insignificante, con el tiempo, estas pequeñas contribuciones se suman y financian grandes proyectos. Del mismo modo, al invertir cantidades modestas de dinero de manera regular, estás construyendo un hábito financiero sólido y estableciendo las bases para un futuro financiero más seguro. La magia de la inversión fraccionada. La inversión fraccionada es una innovación financiera que ha revolucionado la forma en que las personas invierten. Anteriormente,
el precio de una sola acción podría ser prohibitivo para muchos inversores, lo que los excluía del mercado de valores. Sin embargo, con la inversión fraccionada, compras una parte de una acción por una fracción del precio total. Esto significa que no necesitas tener miles de dólares para invertir en empresas que admiras. Por ejemplo, si una acción cotiza a $1000 y solo tienes $100 para invertir, entonces compras una décima parte de esa acción. Esto democratiza el acceso al mercado de valores y permite a personas con presupuestos modestos participar en el potencial de crecimiento de empresas exitosas. La importancia del enfoque a largo plazo. Cuando se trata de invertir con un presupuesto modesto, es fundamental adoptar un enfoque a largo plazo. Es natural que desees ver resultados rápidos, pero la realidad es que el verdadero crecimiento y la acumulación de riqueza llevan tiempo. Este enfoque a largo plazo te ayuda a mantenerte firme durante los periodos de volatilidad del mercado y a resistir la tentación de hacer cambios impulsivos en tu cartera. En lugar de intentar predecir los movimientos a corto plazo del mercado, concéntrate en tus objetivos financieros a largo plazo y en seguir una estrategia de inversión consistente. Al hacerlo, estarás construyendo un camino sólido hacia la seguridad financiera a lo largo del tiempo. La diversificación como estrategia clave. La diversificación es una estrategia fundamental en cualquier cartera de inversión, pero cobra aún más importancia cuando se invierte con un presupuesto modesto. Al diversificar tu cartera, estás distribuyendo el riesgo entre diferentes clases de activos y sectores, lo que te protege de sufrir pérdidas significativas si un área de tu cartera se ve afectada negativamente. Por ejemplo, en lugar de invertir todo tu dinero en una sola acción, considera diversificar tu cartera entre acciones individuales, fondos de inversión, bonos y otros activos como Bitcoin. Esto te permite aprovechar las oportunidades de crecimiento en diferentes áreas del mercado y reduce la probabilidad de pérdidas catastróficas. El poder del conocimiento. La educación financiera es una herramienta poderosa para los inversores de todos los niveles de experiencia, pero es especialmente importante para aquellos que están comenzando con un presupuesto modesto. Cuanto más sepas sobre los principios de inversión, los diferentes tipos de activos y los conceptos financieros básicos, más preparado estarás para tomar decisiones informadas sobre tus inversiones. Afortunadamente, en la era digital, hay una gran cantidad de recursos educativos disponibles de forma gratuita o a bajo costo, que van desde blogs y vídeos hasta cursos en línea y libros electrónicos. Tómate el tiempo para aprender y desarrollar tus habilidades financieras, esta inversión en ti mismo pagará dividendos significativos a lo largo de tu vida. La paciencia y la perseverancia como virtudes. Invertir con un presupuesto modesto requiere paciencia y perseverancia. Es posible que no veas resultados inmediatos, y es posible que encuentres obstáculos en el camino hacia tus metas financieras. Sin embargo, es importante recordar que el éxito financiero no se logra de la noche a la mañana, es el resultado de años de trabajo duro, disciplina y toma de decisiones prudentes. Mantén la fe en ti mismo y en tu capacidad para alcanzar tus objetivos, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Con el tiempo y la dedicación, tus esfuerzos serán recompensados con el logro de tus metas financieras y la realización de tus sueños. Ya ves cómo estos puntos subrayan la importancia de adoptar un enfoque a largo plazo y cultivar la paciencia y la perseverancia en tu viaje hacia la libertad financiera. Al hacerlo, estarás sentando las bases para un futuro financiero sólido y construyendo un camino hacia la seguridad y la prosperidad a largo plazo. Recuerda, el camino hacia la libertad financiera empieza hoy. El dinero no es una excusa para no invertir. Con menos de $100, comienzas a construir un futuro financiero sólido y alcanzar tus sueños. Recuerda que cada pequeño paso que des, es un paso más cerca de la libertad financiera. Aprovecha las herramientas y recursos disponibles, mantén un enfoque a largo plazo, diversifica tus inversiones y cultiva la paciencia y la perseverancia. Empieza hoy mismo tu viaje hacia un futuro financiero brillante. ¿Qué opinas? ¿Estás dispuesto a empezar con $100? Déjanoslo en los comentarios. Y así concluimos otro episodio de Mundo Finanzas.
Espero que hayas encontrado inspiración en nuestro viaje a través del mundo de la inversión con un presupuesto modesto. Si disfrutaste este vídeo, asegúrate de darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio de Mundo Finanzas.